Arrancamos ya esta última generación euro de la semana viernes 6 de octubre de 2023 y tengo yo mucho gusto, como cada semana, en saludar al profesor José Ramón Riera. Don Eurico, es un placer el tener la satisfacción, valga la redundancia, y estoy redundante, de tenerle usted aquí en carne mortal siempre en Periodista Digital, cosa que agradecemos. Pues para mí, sabes que es un placer y un orgullo compartir estos minutos contigo y con tus oyentes. Con nosotros, con nuestra humilde persona. Esto es muy de Pedro Sánchez, que era mi persona, ¿no? Esto lo decía mucho Pedro Sánchez. Oye, vamos a arrancar con la última, del día, no, de hace un rato, o así, que diría un clásico. Gentiloni, que ustedes dirán, ¿y quién diablos es Gentiloni? Bueno, pues es el baranda de la cosa esta económica en Europa. Ha puesto ya fecha. Lo hemos comentado con Riera, con Daniel Lacalle, lo hemos comentado con John de Zulueta, que está obsesionado y bien obsesionado, indignado, con que el gobierno no hubiera presentado hasta ahora, y están requeridos desde marzo a abril, para ello, la lista de las 100 empresas de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation, porque ya que nos están soltando un cerro de pasta, lo mínimo, y es fácilmente entendible, que tienen todo el derecho del mundo a pedir, es a quién está yendo esa pasta. ¿Y quiénes son los únicos que no han presentado la lista de los 100 mayores beneficiarios? ¡Oh! El gobierno español. Dices, qué cosa más rara, ¿por qué será? ¿Se lo estará llevando alguien por el camino? No. La explicación probablemente es mucho más sencilla, lo cual no le resta un ápice de gravedad ni va a evitar que lo denunciemos como lo vamos a denunciar ahora. ¿Por qué José Ramón Riera no presenta la lista de las 100, que ya el día 15 sí o sí la tiene que presentar? ¿No será que sale gente en esa lista que no tendría que estar ahí? Vamos a ver. Primero, es muy importante entender para qué son los fondos Next Generation. El Tribunal de Cuentas de Luxemburgo ha acusado a España de utilizar en una serie de informes que ha presentado, fondos Next Generation para gastos corrientes. Es decir, ¿qué significa gastos corrientes? Comprar gastos generales, es decir, no dedicar el dinero de los fondos Next Generation, que fueron exclusivamente dedicados para la recuperación económica, no para gastar en gasto del día a día. ¿Qué sucede? Es decir, bueno, pues ese informe del Tribunal Económico de Cuentas de auditores de la Unión Europea, muy duro con España, es decir, ha llegado obviamente a las manos de Gentiloni, que ya ha decidido por fin, muchos meses después, tomar las riendas y ha exigido. No solo es España, hay varios, en total hay 7 países que no han entregado conjunto con España, es decir, el listado de las 100 empresas mayores que han recibido el dinero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se dan los documentos? Vamos a decir, esto es una opinión personal, yo no tengo las pruebas fehacientes, pero esto da toda la sensación de que ha habido mucho gasto dedicado a gasto corriente. ¿Qué tipo de gasto corriente? Pues perdónenme ustedes, todos estamos viendo en estos momentos la publicidad que se está emitiendo en los medios de comunicación y además que pone fondos Next Generation, etcétera. Lo vais cogiendo, ¿no? Entonces, claro, resulte que los fondos se hayan dedicado a esto, ¿qué deben de estar haciendo? Intentando contabilizar a marchas forzadas otro tipo de gastos para que las determinadas empresas vayan bajando, hasta, si es posible, desaparecer para que no llamen la atención. Entonces, pero lo que pasa es que ya se ha acabado, es decir, ya el tiempo de jugar con la Unión Europea se ha terminado. Ya Gentiloni, después del informe del Tribunal de Cuentas, auditores de Bruselas, donde ha reprendido muy seriamente al gobierno español por utilizar dinero para financiar a Televisión Española en concreto, y es lo que dice... Esto lo dice Gentiloni en el informe. Lo dice el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Luxemburgo. El Cuentas de Luxemburgo, que se lo ha mandado a Gentiloni, y claro, Gentiloni ya no le queda otro remedio. Es decir, ahora ya la cosa es seria, es decir, que el Tribunal de Cuentas le diga al gobierno español y le informe al comisario de Economía de que se han dedicado fondos COVID, o sea, fondos Next Generation, a pagar gastos que no son, es decir, gastos de estructuras, de gastos de inversión, para producir la recuperación, sino gastos generales, pues yo creo que ha dejado por fin a Gentiloni. Es decir, yo me imagino que von der Leyen ha dicho, Paolo,
que encárgate tú de esto, que a mí me da la risa, ¿no? Porque el tema es muy serio. Es No, decir, hombre. este país no puede dejar de presentar los papeles como tienen que ser. Y sobre todo, y como dice John de Zulueta, es que es intolerable, Es intolerable. que a estas alturas del año, que estamos en octubre del 2023, que los fondos COVID se empezaron a recibir, si los fondos Next Generation se empezaron a recibir en el 2021, que llevemos 2 años, que hemos recibido oficialmente 37.000 millones y que el gobierno no nos sepa explicar ¿a dónde han llegado esos 37.000 millones? Y que no podamos saber si los 100 primeros empresas que han recibido el dinero, no es de vergüenza, es una cosa mucho más seria. Y si además resulta que en el ínterim de las pocas cosas que hemos mandado a Europa, el Tribunal de Auditores de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, dice que el dinero se ha dedicado a gastos generales y no a inversión, pues hombre, yo creo que va antes o después aquí va a saltar, va a haber Bueno, pues heridos. vamos a ver si hay heridos, si hay heridos, porque de momento, como no lo sabemos, no podemos aventurar, pero sería un maldito escándalo que esos, entre esos 100 receptores, pues estuvieran importantísimos medios de comunicación, incluso privados también, ya saben ustedes cuáles, grandes cadenas. Eso sería un maldito escándalo. Y ahí, y solo ahí, y por cuestiones como esa puede entenderse el lameculismo de algunos de esos grandes comunicadores que siguen morando en esas grandes cadenas. Yo me tiré en una casi 20 años, 19 años, con respecto no solamente al Partido Socialista o al gobierno, sino a los señores de Leta Batalos y a los golpistas. A ver si el día 15 vemos la lista y, como decían los clásicos, José Ramón continuará. En función de esa lista que veamos, así comentaremos. Gasto en pensiones, José Ramón. Vamos muy al lío y muy en concreto. ¿Cuánto hemos gastado hasta ahora? Hoy publicas en el debate. Sí. ¿Cuánto dinero hemos gastado y cuánto nos queda por gastar en este ejercicio? En estos momentos llevamos contabilizados casi 120.000 millones, 119.000 y muchos cientos de millones, 120.000 millones, y nos quedan por contabilizar, pues entre octubre, noviembre y la doble paga de diciembre, llegaremos a 168.000 millones de euros en pensiones. Solo pensiones. Solo en pensiones contributivas. A esto hay que añadirle las pensiones no contributivas, hay que añadirle el ingreso mínimo vital, hay que añadirle toda una serie de gastos más que tiene el organismo de la seguridad social. 160.000 millones es, corrígeme más o menos la cuenta mental, un 13% del PIB. Justo. Pues es una barbaridad. Sí, es mucho dinero. Entonces, vamos a ver. Si hay una cosa que es muy importante y es importante saberlo, o sea, en estos momentos los ingresos por cotizaciones sociales de la Seguridad Social han crecido con respecto al año anterior, es decir, a julio, que es el último dato de ingresos que tenemos, han crecido un 9,8%, casi un 10%. Es decir, los empresarios, a pesar de que la economía no está prácticamente creciendo. En el primer semestre de este año hemos crecido un 1% y en el total, con los datos mejorados por parte del INE de Manzanera, en teoría hemos crecido un 2%, con un 2% de crecimiento del PIB de nuestra economía, los ingresos quiere decir un 9,8. Pero hay una cosa que es importante. Al final, todo esto es un tejemaneje. Es decir, bueno, tenemos, la realidad es los ingresos por cotizaciones sociales no dan para pagar los gastos. Y le decimos, eso sí, en un informe precioso elaborado desde Moncloa, si le comunicamos a la Comisión Europea que la Seguridad Social ha generado un 0,2% de superávit económico sobre el PIB. Es decir, que ha generado más de casi 5.000 millones de euros de superávit. Anda. ¿Y eso cómo ha sido? Pues muy sencillo, Brico. Pasando columnas de partidas de una columna a la otra. Hemos mandado desde la Administración General, desde Hacienda, hemos mandado 35.000 millones a la Seguridad Social para que se contabilicen como ingresos, con lo cual esos 35.000 millones da para que dé un saldo positivo contable de 4.800 millones de euros y por lo tanto digamos, un superávit contable de 4.800 millones, que significa que tenemos un superávit contable de un 0,2% sobre el PIB. Entonces, esto sí, claro. Es que esto es lo indignante, sin porque vergüenza. Exacto. Si esto lo contásemos como es en realidad, pues tenemos un problema, pues tendremos que arreglarlo.
Tendremos que sentarnos y tendremos que buscar la manera de resolver nuestro problema de el organismo de la Seguridad Social. Pero es que no. Es que se quedan tan a gusto y le comunican a Europa que tenemos un superávit en el sitio donde nos están mirando. Porque Europa, si hay un sitio donde nos mira, es precisamente en el tema de pensiones. Y entonces, si tú comunicas en un documento oficial que tenemos un 0,2 de superávit, el que no sepa leer, o sea, que no me entre al dedito a tocar las narices, que seguro que hay alguien que lo está haciendo, pero el equipo de arriba, qué bien, España 0,2% de superávit en la Seguridad Social, tranquilidad y buenos alimentos. Pero si está quebrado, escriba, que te lo dije ayer y te lo vuelvo a decir hoy, y luego me acusas o nos acusáis de, como a Rayo el otro día, a la que le liaste también, de difundir bulos. No vais a cobrar pensión. Recordad, remember my words, no vais a cobrar pensión. Lo lamento, no me gusta ser catastrofista, porque yo, que tengo 53 años, pues también aspiraría. No vais. Por eso ayer se me llenó la boca denunciando el nuevo atraco a los autónomos. Y con esto terminamos, José Ramón, pero es que de verdad, desde ayer estoy encendido. Para que no tributen por debajo de lo que deberían en función de sus ingresos. ¿Por qué son tan miserables de tratar de confundir al personal mezclando o confundiendo, haciendo que confunden ingreso con beneficio? De verdad que este primero de columpios. Hay que ser miserables. Sí. Vamos a ver. Sí, ingreso, beneficio. Es que hay dos cosas que no tienen nada que ver. El cerdo es un animalito que produce muchas cosas. Pero cuando tú coges y matas a un cerdo, pues sacas chorizo, sacas jamón, sacas el lomo. Es decir, un autónomo ingresa, pero gasta mucho para esos ingresos no, hombre, que tiene. No siendo menos no los gastos, el 65% que os lo chupáis vosotros en impuestos. Claro, entonces, para pagarle al Falcon y esas cosas. Intentar decir que quieres cobrar el porcentaje correspondiente de seguridad social sobre el ingreso bruto, hombre, yo creo que esto es de la forma más maravillosa de que terminen los autónomos por cerrar, o sea, porque no quede ni uno. Sí, es que esto es vergonzoso, esto es intolerable. Pero claro, ¿de dónde crees que viene el incremento del 9,8% de las cotizaciones sociales cuando el PIB crece un 2%? La economía, primero, no ha crecido un 2%, ni se ponga manzanera como se ponga, porque todo es un retoque. Pero bueno, vamos a suponer que ha crecido un 2%. Hombre, la economía con un crecimiento del 2% no da para que crezca la recaudación un 9,8%. O sea, lo que estamos haciendo es penalizar a los empresarios, penalizar a los autónomos, y prepárate para el artículo que saldrá la semana que viene, que es sobre el impuesto de sociedades, en donde vas a ver decir, que el impuesto de sociedades, decir, los empresarios, decir, en estos momentos decir, han pagado hasta agosto 12.700 millones de euros de impuestos de sociedades, cuando el año anterior pagaron casi 15.000 millones. ¿Por qué? Pues porque ganan menos dinero. ¿Y por qué ganan menos dinero? Porque hay más cotizaciones sociales que pagar, por el salario mínimo interprofesional, porque no han podido pasar parte de los costes y de los gastos energéticos y de materias primas al precio de lo que venden, o han ido siempre por detrás, con lo cual ya verás un artículo muy bonito, si la semana que viene, que cuando se publique te lo recomiendo para que lo cuentes a tus espectadores. Pues lo comentaré yo, y lo comentarás tú, y lo comentaremos en Generación Euro. José Ramón Riera, muchísimas gracias. Un placer. Continuamos, Generación Euro.